Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aguilera y en este video yo voy a compartirles los 10 aprendizajes que en lo particular fueron para mí los más importantes de la materia de técnicas de entrevista. La verdad es que fue complicado porque sí hubo bastantes temas muy interesantes, pero pues yo reuní los 10 que quizá fueron de más valor para mí. Y el número uno, ya comenzando, fue el tema del autoconocimiento, que aquí enfoco lo de la autoestima, el autoconcepto, la autofocalización, el automonitoreo y la automejora, que creo que en un entrevistador son fundamentales para desempeñarnos bien en las entrevistas. Es cierto que lo agrego porque es muy complicado que queramos nosotros en una entrevista de 30, 40 minutos conocer a una persona que en la vida hemos visto y simplemente tenemos como referencia un papel que se llama currículum vitae de él y que tengamos la presión de escoger a la persona correcta para el puesto. Entonces, creo que se nos haría, de por sí es complicado y creo que se nos haría más sencillo si empezamos conociéndonos nosotros. Y se me hizo muy interesante porque recuerdo que en las clases tocábamos temas incluso de nuestra infancia, ¿no? Nuestros traumas, nuestras fobias, nuestros miedos, cosas que nos gustan. Entonces, se me hizo muy interesante porque para empezar creo que es de los puntos más complicados. El hacer esta introspección involucra ya a veces inclusive ir al psicólogo como para desarrollar nosotros, para tener un mejor desarrollo personal. Entonces creo que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y pues sí, creo que es el punto a lo mejor más complicado y más importante el conocernos primero nosotros, porque podemos tener una noción nosotros distinta a la que tiene un familiar acerca de nosotros mismos y la que tiene algún amigo y la que tiene el vecino. Entonces, eh, creo que sí es muy importante empezar por este punto. Esto no es un top, pero este punto específicamente sí lo pondría como, en lo personal, el más importante. Otro punto muy importante también fue el tema de los roles de género en las organizaciones. Este punto se me hizo muy interesante tanto en en la clase como en la tarea, porque a pesar de que creo que estamos cada vez más cerca de llegar a a este punto medio donde tanto hombres como mujeres en las organizaciones tengan los mismos derechos, creo que todavía tenemos un trecho algo largo por recorrer porque siguen viendo temas tanto de salarios como que en ocasiones un género, eh, a pesar de que, no sé, su homólogo en otra sucursal tenga la misma posición y por el hecho de ser un hombre gane un poco más que la mujer. Entonces, se siguen viendo este tipo de cosas, se siguen viendo también el tema de que ciertos puestos son para ciertos géneros, ¿no? Aún se sigue viendo mucho que el tema a lo mejor de temas de servicio al cliente, aún sean un poco más para mujeres que para hombres. Todo esto porque tenemos la percepción de que las mujeres son más serviciales, más atentas, tienen una escucha más activa, que creo que en pleno 2025 cosas como estas pues ya no son muy reales, ¿no? Quizá en años pasados, ¿no? Mucho tiempo atrás, sí se tenía mucho esta perspectiva de los roles de género en las organizaciones. Sin embargo, la verdad es que creo que ya muchos hemos tenido experiencias en diferentes organizaciones y nos hemos dado cuenta que muchas veces no es así. Ya también en la actualidad, puestos como a lo mejor que involucren quizá temas físicos más exigentes, ya no necesariamente son para hombres, ¿no? Yo recuerdo bien que en la empresa en la que estaba, el área de mantenimiento y el área de sustentabilidad, los facilitadores, las facilitadoras de hecho, pues eran mujeres. Inclusive había técnicas de mantenimiento, entonces ya este tipo de cosas ya no son para un género, ¿no? Igual también temas de servicio al cliente, yo tengo aquí también mucha experiencia en que pues yo conocía a muchas mujeres que la verdad tenían mano bastante pesada con las personas de la organización y no eran muy empáticas, no es que no tuvieran escucha activa, pero no eran muy empáticas, no tenían mucho tacto o eran muy fuertes al hablar. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, creo que ya están algo obsoletas el tener esta impresión de que un puesto es para cierto género y por el simple hecho de que su género
la va a hacer o lo va a hacer desempeñarse mejor en esa posición, creo que ya no es viable. Y creo que está en nosotros el ir todavía minimizando más esto, ¿no? Otro punto súper importante también, y el cual la verdad tengo que aceptar que yo tengo que trabajar, porque no lo tengo muy bien dominado, es el tema de la comunicación no verbal, porque es impresionante que en muchas ocasiones los gestos, movimientos, dicen más inclusive que las palabras. Podemos decir que estamos bien a simple voz, pero nuestro movimiento de pies, nuestro, no sé, nuestros parpadeos, nuestra mirada pueden decir otra cosa. Entonces, se me hace muy impresionante esto y como entrevistadores creo que puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque esto podría ser un filtro para precisamente filtrar toda esta información y corroborar si es genuina o si a lo mejor puede llegar a ser un poco falsa o le está metiendo de más salsa a los tacos el entrevistado, ¿no? Quizás si ya la tenemos bien dominada, podemos ver cuando le hagamos ciertas preguntas, identificar si a lo mejor nos está diciendo más o menos la verdad, si realmente se siente cómodo, si realmente domina tal tema. Entonces, creo que es muy importante dominarla, creo que es complicado porque también tenemos que trabajar nosotros en nuestra propia comunicación verbal, porque nosotros como entrevistadores también, si nos tartamudeamos al hablar, si nos movemos mucho, si esto o aquello, podemos darle a pensar al entrevistado que estamos nerviosos o que no dominamos bien el tema o cosas así. Entonces, creo que sí es muy importante dominar muy bien este tema. Nos puede servir, de hecho es muy curioso porque muchas de estas cosas nos pueden servir no solo en la vida laboral, ¿no? Sino también estaría bien padre dominarlas y usarlas a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, ¿no? Eh, Cuando estemos con amigos o con nuestra pareja o con familia o con simplemente gente extraña que vayamos conociendo, estaría bien padre poder identificar todos estos gestos, todas estas miradas, todos estos movimientos corporales y tener una idea si nos están diciendo la verdad, si se sienten cómodos, incómodos. Entonces, se me hace muy padre. Pero pues la verdad es que sí es difícil. Creo que lleva mucha práctica y de hecho bastante de estas cosas la realidad es que no las vamos a tener bien dominadas si no las practicamos en la vida real. Porque es muy distinto ver un video en YouTube de cómo utilizar el método STAR, de cómo utilizar la ventana de Johari, de cómo eh, usar esta comunicación no verbal, pero a la hora de la hora es cuando realmente puede llegar a ser complicado. Entonces, pues sí, yo meto también este punto porque se me hizo muy interesante y muy importante. También el siguiente punto, que ahorita di un pequeño spoiler, es el método STAR. El método STAR, que es la situación, tarea, acción y resultado, puede ayudarnos bastante para estas vacantes en empresas grandes. ¿Por qué? Porque aquí damos respuestas bastante concretas, porque abarcamos experiencias y cómo resolvimos estas experiencias, qué nos dejaron y pues esto habla bastante bien de nosotros. Entonces, aquí como entrevistadores es importante conocer esto, porque en algún punto de nuestra vida nosotros hemos sido el entrevistado y muy probablemente vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy desempleado, entonces en algún punto yo voy a ser un entrevistado y pues obviamente conocer el método STAR y dar algún ejemplo concreto de algún tema que yo viví en la empresa en la que estaba y cómo lo resolví, qué aprendí, etc, me puede ayudar bastante a diferenciarme de otras personas que se están postulando a este puesto. Y también, como entrevistador, bueno, es bastante importante conocerlo. ¿Por qué? Porque podemos diferenciar también cuando el entrevistado nos da su respuesta y conocer si está utilizando la metodología STAR, a pesar de que a lo mejor y no la conozca, y pues también sirve bastante para formular preguntas, ¿no? Hay una pregunta muy típica que a mí me han hecho muchas veces cuando me han entrevistado, que es cuál fue no sé, por decir, cuál fue
el momento más complicado que viviste en tal empresa y cómo lo resolviste, ¿no? Es una pregunta muy común y creo bastante poderosa porque al entrevistador le da una idea de cómo manejas las situaciones, cómo las resuelves y qué aprendes, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tanto el entrevistado como el entrevistador conozcan el método, la metodología STAR y obviamente la usen a su favor. Entonces lo veo bastante importante y como yo sé que realmente sí se puede aplicar bastante en las entrevistas porque ya me la han hecho y de hecho voy a decir la verdad, en ocasiones yo no sabía bien contestarla. Creo que es una de las preguntas más poderosas porque aquí pues puede definir prácticamente si nos dan o no la posición, porque muchas veces las organizaciones que buscan a alguien proactivo, que resuelva problemas y que no se esté quejando y que no esté, no es que esté mal pedir ayuda, pero que no, que pueda resolver también temas por sí solo en ciertas ocasiones. Entonces creo que la metodología pues está basada para obviamente quedar bien ante este tipo de preguntas, ¿no? Entonces yo también metí la metodología STAR como otro punto más porque creo que es bastante importante. El siguiente punto es la ventana de Yohari. Creo que es un punto muy interesante y muy profundo, que tiene que ver un poco con el primer punto que mencionaba del autoconcepto, porque aquí en la ventana de Yohari prácticamente nos menciona que hay aspectos que nosotros mismos desconocemos o que hay aspectos con los que nos sentimos identificados y con los que para otra persona sería algo que no nos define, ¿no? Quizá para mí yo soy una persona extrovertida, eh, algo nerviosa, eh, quizá distraída, muy amiguera, y para otra persona a lo mejor soy muy callado, muy introvertido, eh, que a lo mejor sí coinciden que tengo algunos amigos, pero no tanto como para llamarse amiguera, pero a lo mejor que también tenga un concepto mío que a lo mejor soy muy entregado, muy trabajador y que a lo mejor ese punto ni siquiera yo lo toqué en lo que yo mencioné cuando me describí, ¿no? Entonces me hace súper interesante este punto porque es muy cierto, como lo comento, muchas veces no nos conocemos al 100% y tenemos autoconceptos distintos al que tiene mi mamá de mí, mi hermana o mis amigos o mis compañeros de trabajo. Entonces, es cierto que muchas veces somos diferentes personas dependiendo del entorno y dependiendo de las personas que nos rodean. A lo mejor no soy la misma persona que soy enfrente de la cámara, a la que soy con mi abuelo, a la que soy con mi mamá, a la que soy con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Pero el ser consciente de esto y el poderlo usar a tu favor creo que puede ser muy poderoso porque en una entrevista es clave para saber cómo nos proyectamos y poder trabajar en ello, porque a lo mejor yo no me doy cuenta que quizás soy una persona distraída hasta que otra persona me lo dice y voy haciendo conexión y digo, bueno, es cierto. Bueno, entonces como a lo mejor esto me ha perjudicado en las entrevistas y puedes trabajar en ello. Entonces creo que si somos conscientes de la ventana de Yohari y de que existe y pues pedimos retroalimentación a otras personas, cómo nos ven, qué piensan de nosotros, quizá hay cosas que a lo mejor decimos, es cierto, puede ser que sí sea así. Y si es algo que a lo mejor podemos trabajar para mejorar, qué bueno. Y si es algo que nos hace una persona que nos distingue, que es para bien, pues también nos ayuda en nuestra autoestima y hace que nos conozcamos un poquito más. Entonces está muy padre y creo que es muy importante saberlo. El siguiente punto es acerca de las preguntas poderosas. Un punto también muy importante porque si formulamos, nos damos el tiempo y formulamos estas preguntas poderosas que sean de calidad, como resultado nos van a dar respuestas de calidad. Estas preguntas en donde hacemos reflexionar y pensar al entrevistado, obviamente sin hacerlo sentir incómodo o que le cueste darnos una respuesta porque a lo mejor sea muy complicada de contestar, sino que lo haga pensar en cuanto a que nos dé experiencias reales, nos dé lo que queremos escuchar como entrevistadores, ¿no? Entonces también está en nosotros como entrevistadores formular estas preguntas concretas para recibir a cambio pues información importante.
Es un punto muy importante porque creo que muchas veces en organizaciones quizás se preguntan cosas muy típicas o usan a lo mejor algún guión en el que se pregunten las mismas, pues, se pregunten lo mismo para todos los puestos, pero creo que es muy importante también conocer. No le voy a hacer las mismas preguntas quizá a un técnico de mantenimiento que a un manager de recursos humanos, que a un facilitador de seguridad e higiene, a una persona que va a entrar a la línea de producción. Entonces, hay que tomarse tiempo y formular las preguntas correctas para los puestos. Y pues a cambio también, quizás sí es un poquito el principio de dedicarle tiempo y esfuerzo, pero a la hora de la entrevista nos va a ayudar a nosotros y nos va a evitar a lo mejor estar haciendo muchas entrevistas para filtrar mejor a las personas, para tener a los candidatos, perdón, y para tener nosotros pues las respuestas que queremos escuchar. El siguiente punto, y que no podía faltar, es el reporte en las entrevistas. Un punto súper importante y muy poderoso porque desde un inicio puede ayudarnos a generar este ambiente de confianza con el entrevistado, que se sienta más cómodo, y gracias a esto la entrevista puede cambiar 100%. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mal, el entrevistado puede darnos las respuestas que no queremos escuchar, puede sentirse todavía más nervioso, incómodo. Entonces tenemos que hacerlo sentir que está en un ambiente de confianza, en un ambiente en el que no se sienta presionado. Entonces, desde un inicio, el simple hecho de ofrecerle un vaso de agua, preguntarle cómo está, cómo le gusta que se llame, que le digan si tiene dos nombres o si tiene uno, el preguntarle un poquito de cosas que le gusten. Entonces, todo eso puede hacer una gran diferencia para que él se sienta más cómodo y se pueda desenvolver mejor en la entrevista. Como noveno punto, y ya casi último, yo pondría lo que es el efecto halo. Este tema de los sesgos y dejarnos guiar en una entrevista por una primera impresión positiva o negativa puede jugarnos mucho en contra. Entonces, como entrevistadores, nuestro trabajo también es ser conscientes de ello y no dejarnos guiar por el simple hecho de muchas veces cómo va vestida una persona, por su religión, por eh, no sé, por algún tema político, por su género. O sea, no dejarnos guiar por estas cosas nos puede facilitar mucho el trabajo y también hay que ser conscientes de ello porque pues sí, tenemos que ser justos y no dejarnos guiar por esto mismo. No dejarnos guiar también porque a lo mejor una persona nos cae mejor que otra, tampoco, porque pues al final nuestro deber como entrevistadores es buscar a esta persona correcta para el puesto y pues evitar todo este tipo de sesgos, ¿no? Quizá el único punto que yo sí estoy a favor es el tema a lo mejor de la vestimenta, que habrá gente que diga que no importa mucho, que sí, que lo importante a lo mejor es la forma en la que es en la persona y sus conocimientos y la vestimenta es lo de menos, pero aquí no es que yo sea exigente, sin embargo, creo que depende de la posición, si es una posición para algún manager, una posición muy importante, pues sí, a lo mejor buscaría una persona que desde la primera entrevista tenga un porte quizá más correcto, una vestimenta, bueno, más que nada como mencionaba el tema de la vestimenta es con el único, no sé si es un sesgo que a lo mejor tengo, pero es con lo único que sí me puedo dejar guiar un poco, pero obviamente soy consciente que va a depender de la posición a la que vaya la persona. Entonces, pues yo mencionaría el efecto halo como otro punto muy importante, porque como entrevistadores tenemos que ser conscientes de que no hay que dejarnos guiar por el sesgo, porque nos cae bien una persona, o por algún otro tema como los que ya mencioné. Y ya como décimo punto y último, a mí me gustaría integrar la importancia de la psicología organizacional en todo este tema del reclutamiento y entrevista de personal. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda, si nosotros somos conscientes de estos puntos que yo acabo de mencionar, nos ayuda a hacer entrevistas más reales, más humanas, que al final nos ayudan a nosotros los entrevistadores a que estas posiciones, estas vacantes, se cubran con las personas correctas y en los tiempos también, pues si la aplicamos bien, en los tiempos correctos, porque si no aplicamos
correctamente alguno de los puntos que yo mencioné, entre otros que a lo mejor me hubiese gustado meter, pues las entrevistas pueden llegar a ser más largas, podemos nosotros como entrevistadores perder más tiempo, la vacante se va a cubrir en un tiempo mayor, entonces obviamente aquí nosotros como entrevistadores quedamos mal, obviamente la empresa también, ¿por qué? Porque hay posiciones sin cubrir, entonces pues al final como entrevistadores es nuestro trabajo conocer todos estos puntos y obviamente ahora sí que ponernos la camiseta para que la empresa no esté sin estas posiciones, sin estas personas correctas. Entonces yo pondría como décimo punto este y pues ya como conclusión, pues esta materia la verdad es que me ayudó muchísimo porque vimos temas teóricos que llevamos también a la práctica con las diversas tareas que tuvimos. Entonces, creo que fue un buen aprendizaje el que tuve y yo sé que tuvimos en general todos mis compañeros con esta materia. Y pues la verdad es que como recuerdo muy bien que usted maestra nos mencionó que un trimestre es muy poco para poder abarcar todo lo que podría darnos esta materia tan enriquecedora, pero pues la verdad es que con lo que vimos creo que es lo esencial y ya está en nosotros el implementarlo y obviamente el seguir aprendiendo cosas distintas y el seguirnos actualizando. Entonces, pues para mí estos fueron los 10 puntos más importantes y pues es todo. Muchas gracias y pues muchas gracias maestra por hacer la materia tan dinámica.